Gustavo Díaz Ordaz, el culpable absoluto de la represión, infiltrados cubanos y soviéticos entre los estudiantes, solo 30 muertos. Estos son algunos de los mitos que rodean el terrible suceso acaecido el 2 de octubre de 1968, la conocida masacre de Tlatelolco. Mi nombre es Luis Montiel, licenciado en Historia y creador de este proyecto de divulgación histórica, y déjenme darles la bienvenida a un nuevo video donde analizaremos 6 polémicos pero interesantes datos sobre la noche de Tlatelolco para intentar clasificarlos entre mitos y realidades. Bienvenidos. Número 6. Díaz Ordaz, ¿culpable absoluto? Sería muy inocente a estas alturas pensar que el presidente Gustavo Díaz Ordaz fue el único y absoluto responsable de los sucesos de 1968. Secretarios, militares y muchas otras personas subordinadas a sus órdenes fueron actores en este trágico acontecimiento. Sin embargo, hay algunos de estos personajes que tienen más peso y que inclusive han sido colocados en la escala de culpabilidad por encima de Díaz Ordaz. No nos detendremos mucho en este tema, pues ya ha sido abordado con anterioridad en 2 videos para este canal. Los enlaces se encuentran en la descripción por si gustan verlos, pero no está de más mencionarlo de forma general. Luis Echeverría Álvarez, quien se desempeñó durante el mandato de Díaz Ordaz como secretario de Gobernación y quien se volvió presidente de la República para el periodo de 1970 a 1976, ha sido continuamente señalado como uno de los principales, o hasta el principal responsable de la masacre de Tlatelolco. En vida, el expresidente negó las afirmaciones en su contra. Las grandes determinaciones nunca eran cosa del subsecretario o el secretario, eran del presidente, mencionó en una entrevista realizada por Rodrigo Cárdenas Estandia, haciendo referencia a que decisiones tan importantes como la tomada el 2 de octubre solo podían ser asignadas por el presidente de la República. No obstante, hay numerosas investigaciones que dan cuenta de lo cercano que fue Echeverría respecto a los sucesos del 68 y que también prueban su constante toma de decisiones importantes ante la ausencia del presidente. La más comentada es la del bazucazo que el ejército dio contra la preparatoria número 1 de la UNAM, destruyendo la puerta en el acto y violando la autonomía. Pues, aunque hay investigaciones que señalan que la intervención fue aprobada por Díaz Ordaz, esta fue una propuesta de Echeverría ante la ausencia, en capital, del presidente. Otro acontecimiento de esta sarta de sucesos, del que se le acusa a Echeverría ser el autor intelectual, es la de los francotiradores posicionados en el edificio Molino del Rey. Sin embargo, de eso hablaremos más adelante. Para el año 2004, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado integró un expediente en su contra por la matanza de los estudiantes en Tlatelolco. Echeverría se vio forzado a vivir un arresto domiciliario. No obstante, en 2009, el expresidente fue exonerado por falta de pruebas, quedando impune hasta el último día de su vida. A pesar de esta exoneración que nunca trajo justicia a los asesinados, se puede decir que más que un mito es una realidad, que si bien Díaz Ordaz cargó con parte de la responsabilidad por los sucesos del 2 de octubre, no fue el único que impulsó estos acontecimientos. Otros personajes destacan, entre ellos Luis Echeverría Álvarez. Número 5. El número de muertos, 30. Horas después de la matanza de Tlatelolco, el gobierno encabezado por Díaz Ordaz dio una cifra oficial de muertos, la cual fue recogida por la mayoría de la prensa. El número, más que basarse en un trabajo de investigación, parecía una vil burla. 26 muertos y 100 heridos era el saldo de aquella infausta noche. El Consejo Nacional de Huelga compartió una cifra más elevada. 100 eran los muertos y los heridos se contaban por miles. Una cifra bastante diferente a la compartida por el oficialismo. Si bien estos datos fueron los primeros que circularon apenas ocurrida la matanza de Tlatelolco, el número de víctimas continuó siendo un acalorado debate a pesar del paso del tiempo. La revista Proceso, por su parte, publicó en el mismo año de la masacre el intercambio epistolar entre Alfonso Corona del Rosal, jefe departamental de DF, y el general Marcelino Barragán, secretario de Defensa. En este intercambio escrito se asoma la cifra, también bastante reducida, de 38 muertos, apenas unos 12 muertos más respecto a la cifra oficial dada por la presidencia. Por otra parte, el periodista John Roda
corresponsal del periódico The Guardian en México en aquel 1968, reportó que un periodista mexicano le había dado la cifra de 500 muertos. A pesar de haber publicado un artículo con dicha información, Roda jamás revela su fuente ni hace mención de alguna vía por la que se pudo corroborar el dato. En su libro titulado Postdata, el Nobel de Literatura, Octavio Paz, reflexiona y expresa creer que la cifra más probable es la de 325 muertos en la noche de Tlatelolco. Mientras tanto, documentos desclasificados de la Embajada de Estados Unidos en México arrojan la cifra de entre 150 a 200 muertos. Cualquiera que haya visitado la plaza de Tlatelolco sabrá que en ella se encuentra una estela que conmemora 40 nombres. Estos 40 nombres pertenecen a 40 muertos identificados en su totalidad, de los que no queda ningún ápice de duda. Murieron en aquella hórrida noche del 2 de octubre. Sin embargo, la propia estela recuerda a quien la lee que los 40 nombres ahí grabados son apenas de unas cuantas víctimas, pues aún faltan muchas más, cuyos nombres y edades aún no conocemos. Se continúa desconociendo el número exacto de los muertos en Tlatelolco hasta día de hoy, pero por simple deducción se puede afirmar que la idea de solo 30 muertes en aquel hórrido suceso es un mito carente de toda realidad. Número 4. La CIA estuvo implicada. Por mucho tiempo se afirmó que la CIA había estado implicada en los terribles sucesos de Tlatelolco de forma directa. No obstante, estos señalamientos eran pobres y carentes de pruebas sólidas, por lo que fueron tachados de ser solo parte de una conspiración. Pero eso cambió con el paso del tiempo y con la desclasificación de diversos documentos pertenecientes al Departamento de Inteligencia de Estados Unidos. Hoy queda más que confirmada la participación de la CIA en la vida pública mexicana durante los años de la tragedia del 2 de octubre. Los documentos desclasificados hacen constar la existencia del programa Litempo, uno que tenía por objetivo fungir como un canal extraoficial para el intercambio de información política selecta y sensible que cada gobierno deseaba obtener el uno del otro, pero no a través de intercambios de protocolo público. Los diferentes agentes del programa eran identificados con un número, y lo verdaderamente alarmante era la participación de los dos presidentes de la República, Gustavo Díaz Ordaz, Litempo II, y Luis Echeverría Álvarez, Litempo VIII, quienes además figuraban dentro de la nómina de la CIA. Si bien los documentos no abordan el número exacto del pago que recibían, sí hay algunas especificaciones donde se menciona que era un pago muy alto, poco productivos y caros, era lo que figuraba en algunos de estos documentos. Winston Scott, quien era el principal hombre de la CIA en México, fue el principal promotor del programa Litempo, y tuvo que ver con la masacre del 68 gracias a su influencia en el presidente Gustavo Díaz Ordaz, pero eso lo hablaremos a continuación. Número 3. Intervinieron extranjeros. Winston Scott gozaba de una especial cercanía y amistad con el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Sus reuniones formales e informales eran constantes, tanto así que el representante de la CIA tuvo a su disposición el tiempo necesario para unir a Díaz Ordaz al programa Litempo. Pero no solamente eso, Scott también tuvo la oportunidad de influir profundamente en el pensamiento del presidente y por consecuencia en sus políticas públicas. Para el periodo que va de 1966 a 1970, periodo presidencial de Díaz Ordaz, el mundo era testigo de uno de los escenarios más complejos para la comunidad internacional, la Guerra Fría. El mundo se dividía en dos polos, que se encontraban en constante tensión: el bloque capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque comunista, liderado por la Unión Soviética. Además, para aquel decenio de los 60, la tensión se había visto en aumento producto de la victoria de la Revolución Cubana y el inicio del gobierno de Fidel Castro. A Estados Unidos le preocupaba profundamente la expansión del comunismo hacia tierras americanas. Estas preocupaciones, traducidas en conspiraciones, le fueron expuestas a Díaz Ordaz por parte de Scott. Para 1968, con el inicio del movimiento estudiantil, estos constantes avisos de Scott empezaron a sonar fuertemente en la cabeza de Ordaz. Los jóvenes estudiantes se paseaban por las calles bajo consignas y con imágenes del comandante Castro, de Che Guevara. Tal vez las ideas de Winston Scott sobre una conspiración internacional para darle un golpe de estado y deponerlo de la presidencia no eran tan alocadas como parecían. Kate Doyle
directora de análisis de la política de Estados Unidos en América Latina del Archivo de Seguridad Nacional, afirma sin ápice de duda que la CIA estaba absolutamente convencida de que el movimiento tenía apoyo e inspiración no solo desde Cuba, sino de la Unión Soviética. De ser esto cierto, no debe impresionarnos que dichas especulaciones fueran compartidas por Scott con el presidente Díaz Ordaz, y con las Olimpiadas acercándose, el peligro aumentaba más en la cabeza del presidente. Hasta hoy en día se continúa repitiendo esta vaga idea sin bases que en realidad solo era una conspiración. Y aunque es imposible negar que los jóvenes estudiantes encontraron una profunda inspiración en la Revolución Cubana para realizar sus movilizaciones y expresar sus ideas, hay una larga distancia entre eso y la falsa concepción de enviados cubanos o soviéticos que alentaran el levantamiento para expandir la revolución. Esta idea de una intervención extranjera durante los sucesos del 68 es un mito cuando se refiere a la posibilidad de enviados cubanos o soviéticos, pero real cuando se habla de la intervención de Estados Unidos a través de la CIA y más específicamente de su programa LITEMPO. Número 2. La grabación de los sucesos. Carlos Mendoza, cineasta que dirigió el documental Tlatelolco, Las claves de la masacre, recuperó para dicho documental un corto video de apenas unos cuantos minutos donde se ve cómo da inicio la matanza de la Plaza de las Tres Culturas, un tenebroso y muy fuerte cortometraje donde se ve cómo inicia la balacera y la masa de personas intenta escapar, corriendo de un lugar a otro mientras que los cuerpos caen. Hasta ahora es la única grabación de los acontecimientos que se ha descubierto, pero, según testimonios, no es la única. Servando González confesó de viva voz que él fue contratado por el ejército para grabar tanto el mitin que se llevó a cabo en Tlatelolco como la posterior represión. El resultado fue de 14 rollos de 400 pies cada uno, pues las grabaciones fueron realizadas con 6 cámaras estratégicamente posicionadas que arrojaron un largometraje de aproximadamente 10 horas. Servando González cuenta que un hombre vestido de civil, pero con características de militar, le pidió producir un documental para él el 2 de octubre. ¿Qué cámaras llevas? 2. Lleve 6. Eso cuesta. ¿Cuánto? Le digo mañana. Al siguiente día, Servando le hizo saber al militar que el precio era de 20,000 pesos. A la brevedad, el hombre misterioso sacó el dinero en efectivo y se lo brindó. La filmación se llevó a cabo desde las 4 de la tarde hasta las 2 o 3 de la mañana. El material fue revelado en el laboratorio de estudios Churubusco y recogido a las 7 de la mañana por el misterioso militar que decidió llevarse no solo los rollos revelados, sino que también tomó los negativos, dejando a Servando sin copia alguna. En entrevista con Tania Molina, el señor González explica que ni siquiera vio lo que filmó. Por su parte, a Fabrizio León, Servando le dijo que los sucesos ocurridos en Tlatelolco fueron mandados a filmar por Luis Echeverría como una forma de tener un testimonio irrefutable de los hechos. Cuando le preguntan a Servando a dónde fueron a dar aquellas grabaciones, él solo atina a suponer que fueron a Gobernación o a la Federal de Seguridad. Para completar la historia, en el año 2001, El Universal, conocido periódico, publicó una columna de Homero Bazán Longhi, quien contaba haber recibido una carta firmada bajo el seudónimo de Don F. La persona que escribía decía haber pertenecido al equipo de grabación que filmó la matanza de Tlatelolco y arrojaba unas cuantas pistas más sobre las grabaciones, mencionando que estas habían sido encargadas por Luis Echeverría y que fueron resguardadas en la Cineteca. Salvador Gallastegui, exoficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentó declaración ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado en el año 2003, y en ella confirmaba lo confesado por Servando y profundizado por Don F. Gobernación había ordenado realizar dicha grabación que llevaba a Servando como director de la misma y mediante una llamada realizado por Fernando Barrientos, director de la Federal de Seguridad, o Rafael Hernández Ochoa, subsecretario de Gobernación e íntimo de Echeverría, se le pidió a Salvador facilitarle a los fotógrafos y camarógrafos las instalaciones para realizar su trabajo. Como se mencionó con anterioridad, fue Don F. quien dio la información de que los rollos de las grabaciones habían sido llevados a la Cineteca Nacional, la misma Cineteca que el 24 de marzo de 1984, unos años después del 68, se incendió.
Algunas personas llegan a deducir que el incendio pudo ser provocado para desaparecer las cintas que comprometían la integridad del Estado mexicano, aunque también es necesario reconocer que esto último no tiene bases sólidas en las que se pueda fundamentar. Se trata de simples deducciones. Lo que pienso que no son deducciones es la existencia de dichas grabaciones, pues son varios testimonios los que la confirman. Es realmente triste pensar que la pérdida de dichas grabaciones, en caso de que en verdad se hayan quemado o de que nunca salgan a la luz pública, privó al pueblo mexicano de conocer con lujo de detalle lo acaecido aquella fatídica noche del 2 de octubre y también negó la posibilidad de fincar responsabilidades. En este caso, la existencia de grabaciones sobre el fatídico suceso ordenadas por Echeverría se inclina más a ser una realidad que un mito. Número 1. Los francotiradores del edificio Molino del Rey. El ejército y el batallón Olimpia fueron quienes ejecutaron la represión. Sin embargo, un factor que causó extrema confusión entre todos los presentes en la Plaza de las Tres Culturas fueron los francotiradores posicionados en diferentes edificios alrededor de la plaza. Más arriba señalamos la importante participación de Luis Echeverría en la toma de decisiones y en la ejecución de la represión, especialmente por los francotiradores. Uno de los edificios desde los cuales se disparó fue el edificio Molino del Rey. Si bien se escogieron varios departamentos, uno de ellos fue el número 1301, el cual estaba habitado por Rebeca Zuno de Lima, cuñada del secretario de Gobernación Luis Echeverría. Marta Ruiz Izquierdo, quien era vecina en el edificio, menciona cómo fue testigo de una gran movilización de militares que, cargando grandes y pesadas cajas, se adentraban en el departamento 1301. Ella mencionaba haber pensado que se trataba de la mudanza de un militar de renombre a ocupar el departamento, pero en realidad se logra deducir que se trataría de los preparativos para la represión del 2 de octubre. José Salvador Lima Luna, hijo de Rebeca Zuno, escaló varios peldaños en la administración pública, llegando a posicionarse con cargos de relevancia durante el sexenio de Luis Echeverría. Esto ha sido traducido como la posibilidad de un intercambio de favores entre Luis Echeverría y Rebeca Zuno, siendo que esta última ayudaría prestando su nombre para el uso del departamento y Echeverría le pagaría con cargos para su hijo. Esta brilla como una prueba más de la culpabilidad de Echeverría en la masacre de Tlatelolco. A estas alturas es imposible negar la participación de miembros del Estado Mayor Presidencial como francotiradores en aquella hórrida masacre, por lo que este punto no tiene nada de mito. Se trata de una realidad absoluta. Esto es solamente una muy somera lista que captura unos cuantos de los muchos mitos en torno al movimiento estudiantil de 1968, los cuales se siguen debatiendo entre la ficción y la realidad hasta hoy en día. Agradezco que hayan llegado hasta el final de este video. Les recuerdo que si les gustó, pueden dejar su like, su comentario, compartir con sus amigos y suscribirse activando la campanita para que se les notifique cada que subamos un nuevo video. Hay muchos mitos que no pudimos tomar en cuenta por cuestión de tiempo, pero si desean una segunda parte de este video, díganlo y se las traeremos. Mi nombre es Luis Montiel, licenciado en Historia, creador de este proyecto de divulgación histórica, y solo me queda decir una última cosa: 2 de octubre jamás se olvida. Muchas gracias.